hermanos, como hemos estado hablando, como nos mensajeábamos por ahí, de suma importancia el poder estar atentos a estas enseñanzas también, porque estamos estableciendo y hablando de manera directa de las doctrinas, las cuales debemos creer. Y nuestro tema es ese, ¿verdad? Lo que creemos. Y la primera doctrina que estamos hablando y que continuaremos tratando hoy es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Es lo que estamos estudiando acerca de qué creemos acerca de la Biblia, acerca de las Escrituras. Y para no retomar todo lo anterior, al final haré un breve resumen, pero nos quedamos hablando acerca de que la palabra de Dios es inerrante y quiero hablar un poco más acerca de ello. Decíamos que el ser inerrante, la palabra de Dios inerrante, se refiere a la precisión total de la Biblia en los datos por ella otorgados. Y esto es verdad en los documentos originales, es decir, que lo que la Escritura lo dice sin error. La inerrancia de la Biblia significa que la Biblia dice la verdad y lo hace sin error en todas sus partes y con todas sus palabras. Voy a cambiar de micrófono. Ok, lo hace sin error en todas sus palabras. Ahora, ¿por qué es importante esto? Hay que entender, hermanos, que la misma Biblia afirma su inerrancia. Miren, hay grupos cristianos que tienen el entendimiento o su teología, dicen que la Biblia tiene errores. Errores en cuanto a datos, errores en cuanto a situaciones científicas o históricas. De hecho, es sorprendente la gran cantidad de cristianos que creen esta idea. Cuando la Biblia no se ajusta a la ciencia, entonces ponen a la Biblia en duda y a la ciencia en verdad. Ahora, el problema de todo esto es que la misma Biblia afirma su inerrancia. Y aquí es donde entra el conflicto. ¿Por qué? Porque si la misma Biblia afirma su inerrancia, si tiene errores, entonces la Biblia es mentirosa. Ahora, la Biblia afirma su inerrancia. Miren, se puede ser cristiano y negar la inerrancia de la Biblia como algunos lo hacen, le acabo de explicar. Por ejemplo, en el libro El debate acerca de la Biblia de Stephen T. Davis se afirma lo siguiente: la Biblia es infalible, o sea, sin falla. Y diríamos, bueno, inerrante y sin falla no es lo mismo. No. Noten lo que menciona este libro: la Biblia es infalible como yo defino el término, pero no inerrante. Es decir, hay errores históricos y científicos en la Biblia, pero no he encontrado ningún error en asuntos de fe y práctica. Es decir, que la infalibilidad y la inerrancia son dos aspectos distintos. La infalibilidad se refiere a los aspectos que promete, que dice, que serán, que fueron, y que el Señor está haciendo y que se basan en la fe y decir, sí, así yo creo que es verdad, pero tiene errores en sus datos. Dos aspectos distintos. Menciono entonces, hay que entender que la infalibilidad y la inerrancia no es lo mismo, pero una afecta directamente a la otra. Es decir, si la Biblia contiene uno o algunos errores, pierde por completo su fiabilidad acerca de lo que afirma o promete. ¿Cómo puedo confiar en un libro que dice en sus datos mentiras? ¿Cómo no voy a pensar que tiene un error en lo que promete? O en lo que dice que el Señor hará o hizo o está haciendo. ¿Cómo puedo confiar si el libro en sí tiene errores? Nuevamente, se puede ser cristiano y negar la inerrancia de la Biblia, como algunos lo hacen. Pero no se puede ser bíblico y negar la inerrancia de la Biblia, ya que la Biblia confirma su propia inerrancia. Si yo digo ser bíblico, ¿verdad?, que realmente creo las Escrituras y que me baso en las Escrituras, entonces yo no puedo decir que la Biblia es inerrante, porque la Biblia misma afirma que no lo es. Ahora, vea conmigo Mateo capítulo 4, por favor.
Mira este texto. Cuando él es tentado en el desierto, Satanás le está tentando. Noten lo que dice en el capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesucristo afirma que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando hace esta afirmación es en referencia directa a las escrituras de la Biblia. Y dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios, de esa vive el hombre. Ahora, hermanos, ¿a qué se está refiriendo? Que el creyente, la persona, lo que el Señor ha hablado, le es vida. ¿Qué cosas el hombre conoce que Dios ha hablado? Solamente las que están escritas. Y dice, de toda palabra de la boca de Dios vive el hombre. El Señor se está arriesgando a afirmar que cada palabra de la Escritura da vida porque proviene de Dios y da vida al hombre, al creyente. Pero tiene errores, ¿acaso no lo sabía? Además, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, un texto que vimos la semana anterior y que estaremos mencionando de manera breve en este estudio también, notamos que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Hablábamos de que la palabra de Dios es inspirada plenariamente, es decir, toda parte de ella es inspirada por Dios, y verbalmente, que cada palabra, porque este texto dice que toda la Escritura, y Pablo ¿a qué se refería? Hasta ese momento a todo lo que ya estaba escrito, Antiguo Testamento y algunos libros del Nuevo Testamento que ya estaban escritos, los llama Escritura y afirma que toda ella es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, diríamos que Dios se equivocó en algún dato que Él dio. Ahora, ¿cómo tratan de sanar los cristianos que creen que no, la Biblia no es inerrante? ¿Cómo quieren sanar el decir, bueno, no es que Dios se equivocó? Bueno, el argumento es que el error en la Biblia, los que afirman que la Biblia contiene errores en sus datos o palabras, afirman que esto es posible ya que los escritores son humanos y por tanto sujetos a errores y falla, que siempre que la humanidad participa, hay error. Siempre que hay la humanidad y aunque esté Dios allí, hay error, por causa de la debilidad del hombre. Ahora hay una pregunta contra este argumento. ¿Siempre que hay humanidad hay error? Piensen. ¿Siempre que hay humanidad participando hay error? Bueno, hay un ejemplo que rompe con esta norma y es el Señor Jesucristo. 100% sin error, ya que era 100% Dios, pero también era 100% hombre. En Cristo la humanidad y la divinidad se unieron y no hubo error. No hubo error y la divinidad y la humanidad se unieron. Esta es la excepción que rompe esa regla de aquellos que la afirman. Las Escrituras, hermanos, lo que hay que entender es que las Escrituras son de la misma naturaleza. Las Escrituras son un libro divino y humano a la vez, pero sin error por causa de la divinidad que está allí. La autoría es doble. El Espíritu Santo es el autor divino y los hombres escogidos por Dios son los escritores humanos y escribieron sin error. ¿A razón de qué? De la inspiración divina. El Espíritu Santo impidió que los hombres escribieran algo con error. Y el ejemplo es Jesucristo. Conclusión de la inerrancia de la Biblia. La Biblia dice la verdad y lo hace sin error en todas sus partes y con todas sus palabras. En alguna ocasión escuchaba a un maestro de la Biblia muy conocido y que mencionaba que ya la ciencia no se va a reír de los cristianos, porque ahora los cristianos pasan sus creencias a través de la ciencia. Estaba bien preocupado él por lo que la ciencia se burlaba de lo que la Biblia dice. Y es un maestro reconocido en nuestro país. Ya no se van a burlar de los cristianos, porque ahora los cristianos afirman lo que la ciencia dice. ¿Y qué tienen que hacer por fuerza?
tienen que pasar no la ciencia por la Biblia, sino la Biblia por la ciencia, y tratar de interpretar la Biblia por lo que la ciencia dice. ¿Qué error? Porque el único sin error es Dios y su palabra. Ahora, la Escritura es inerrante. También es infalible, como mencioné hace un momento. Las Escrituras son infalibles en todo lo que afirman. Como mencionamos, la infalibilidad y la inerrancia son distintas características de la palabra de Dios, ya que la infalibilidad se puede enfocar más bien a los aspectos de fe y práctica que las Escrituras afirman. Podríamos diferenciarlos de la siguiente manera. Inerrancia: Dios no se equivoca en cómo dijo lo que dijo. Inerrancia: Dios no se equivoca en cómo dijo lo que dijo. Infalibilidad: es que Dios no se equivoca en lo que afirma en su palabra. Lo que el Señor afirma, así es, no tiene error ni en sus palabras y no falla en lo que dice. No tiene error en sus palabras y no falla en lo que afirma o dice. Pedro lo dice de esta manera. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1, por favor, versículo 19. Y hermanos, de verdad les animo que tengan pluma y papel a la mano, hermanos, que puedan tener registro de estas cosas, porque son las doctrinas elementales que estamos tratando. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Él dijo de la siguiente manera, en cuanto a infalibilidad: tenemos también la palabra profética más segura. Lo que anuncia, lo que proclama, es seguro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Hasta ese día haces bien, porque en este libro tienes, en lo que ellos escribieron, tienes la seguridad, es decir, es infalible. Todo lo que Dios dijo lo dice sin falla. Todo lo que Dios afirma lo dice sin falla. Es infalible y por tanto completamente podemos confiar en lo que dice, ya que todo se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. La palabra de Dios es infalible. Hablando de esto, hermanos, estamos hablando de características. La palabra de Dios es una revelación. Y estamos hablando de características de la palabra de Dios como revelación. Ahora, creemos también, hermanos, aquí en este punto, hemos hablado que es inerrante e infalible en esta noche, y la palabra de Dios es exhalada por Dios. Mencionamos, hermanos, ya en la sesión anterior que la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿recuerdan? Y mencionábamos, ¿verdad?, el pasaje en 2 de Pedro capítulo 1, aquí en donde estamos en este momento, que dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Mencionábamos que Pedro utilizó la palabra griega phero, que significa llevar o traer a alguien. Por tanto, lo que Pedro está afirmando en esta palabra que es traducida inspirada por Dios, lo que Pedro está afirmando es que los escritores bíblicos fueron conducidos o llevados para escribir lo que el Espíritu Santo quiso que escribieran como resultado final. Él es el que guardó de que hubiera error en las palabras y datos históricos, científicos y todo que ellos escribieron, porque Él los condujo hasta llevarlos al punto de que escribieran lo que Él quería que escribieran. Y vimos que esa palabra es traducida inspirado, llevar o traer a alguien. Pero 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, es traducida también una palabra inspirada, pero es un término distinto en el griego. 2 Timoteo 3, 16, por favor. Toda la escritura, la leímos hace un momento, es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Utiliza para la palabra inspiración la raíz griega neo, con P al principio. Neo. ¿Qué significa esto?
Esto significa respirar hacia adentro. Lo que nosotros diríamos como aspirar. ¿Okay? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, utilizando la palabra griega que significa respirar hacia adentro? Lo que está diciendo Pablo es que la Biblia, la escritura que él menciona, respiró el aliento de Dios. La Biblia respiró el aliento de Dios. Dicho de otra manera, la Biblia es el resultado de la exhalación de la boca de Dios, y la Biblia, por decirlo así, se impregnó del aliento de Dios y respiró el aliento de Dios y quedó plasmado en letras. O dicho de otra manera, la Biblia es la palabra exhalada de la boca de Dios mismo. Por lo tanto, como es la misma palabra de Dios exhalada, es útil, dice el apóstol Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada de la boca de Dios, respirada por las escrituras, dice ahí, y útil, por tanto. ¿Útil para qué? Para enseñarme. Útil para reprenderme o amonestarme. Útil para corregirme. Instruye en justicia. ¿Y esto para qué? Para conducir así al pueblo de Dios a la madurez, dice el texto. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A través de la palabra que él exhaló, el pueblo de Dios es conducido a la madurez, capacitándolo, equipándolo en todo aspecto de su ser. Las escrituras es exhalada por Dios. Entonces, creemos que la Biblia es la revelación escrita del Dios al hombre, inspirada en todas sus partes, es decir, plenaria. No hay partes más inspiradas que otras. También creemos que la palabra de Dios es una revelación, y esa revelación es objetiva y proposicional. Verbalmente, cada palabra inspirada, inerrante, infalible y exhalada por Dios. Así es la revelación de Dios hasta lo que llevamos ahora. Si van siguiendo un diagrama, el primer punto era: creemos que la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre, inspirada en todas sus partes. La segunda, creemos que la palabra de Dios es una revelación, y aquí vimos características: objetiva y proposicional, verbalmente inspirada, inerrante, inefable y exhalada por Dios. Punto número 3. Creemos en la interpretación literal, gramática e histórica de la Biblia. Creemos en la interpretación literal, gramática e histórica de la Biblia. Esto es a lo que llamamos la base hermenéutica. Hermenéutica son los principios que se usan para interpretar correctamente la Biblia. Hay muchas clases de hermenéutica. Hay muchas maneras, dicho de otra manera, muchos métodos para interpretar la Biblia. Algunos, por ejemplo, utilizan el método de la experiencia. Es decir, para mí dice esto, ¿no? Pero nosotros creemos en una hermenéutica literal, histórica y gramática, o una interpretación literal, histórica y gramática. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Una hermenéutica literal significa interpretar la escritura en el sentido normal. Interpretar la escritura en el sentido normal. Es decir, como la audiencia original entendió lo que el escritor quiso decirles, como el autor quiso que su escrito fuese entendido. Entonces, hermanos, hay que notar algo. Al momento de interpretar las escrituras, lo debo hacer de manera normal, pero normal no para mí, sino normal para los que la escucharon. Porque tanto el autor como los oyentes recibieron un mensaje. El autor dio un mensaje claro, quería darse a entender a un grupo de personas, y lo que tenemos que buscar es cómo lo entendieron ellos en primer lugar. Es por ello que debemos entenderla de la manera normal que ellos la entendieron, o dicho de otra forma, como el escritor quiso darse a entender. El error nuestro es que no entendemos que las escrituras tienen una
un tiempo prolongado cuando fueron escritas y queremos simplemente leerla y aplicarla directamente a nuestra vida. No, primero debo entender cómo la entendieron ellos. A esto nos referimos con la interpretación literal. Por ejemplo, tengo un ejemplo, Lucas 9:23. Quiero que lo veamos de manera breve. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, ¿ok? Está hablando Jesucristo. Lo transcribe Lucas, pero dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué entendieron con esto? Particularmente, ¿qué entendieron con toma su cruz? Porque si lo trasladamos ahora, toma tu cruz, pues la que tengo colgada allí, ¿verdad? O la que me regaló mi abuela, mi madre, y me la cuelgo y voy a seguir a Cristo. ¿Qué fue lo que ellos entendieron cuando les dijo, toma tu cruz y sígueme? Bien, todos sabían que a Jesucristo lo querían matar los judíos entregándolo a los romanos. ¿Cuál era la muerte que ellos llevaban a cabo más cruenta? La cruz. Lo que Jesucristo les está diciendo y que ellos entendieron, es decir, ellos no se quedaron, ¿a qué se refiere? Sino que Él les dijo, mira, yo estoy siendo perseguido, el que me siga estará en el mismo riesgo, sígueme. Y entonces entendemos que muchos dijeron, tengo otras cosas que hacer, pero si me vas a seguir tienes que estar dispuesto, seguramente padecerás lo que yo voy a padecer. Pero los que entendieron que Él era el Mesías, lo hicieron. Les estaba diciendo, dispuesto a morir si es necesario. Entonces tenemos que entenderlo literalmente, es decir, de manera normal, como los que lo oyeron lo entendieron. Por ello tenemos que trasladarnos a ellos para comprender su entorno. Ahora, la hermenéutica es literal, la manera de interpretar las escrituras es literal, pero también histórica. ¿Qué es esto? Comprendemos que hay una historia detrás de cada escrito. Hay un contexto bajo el cual se realizó el escrito, una circunstancia específica por la cual se realizó el escrito, un año, una ciudad, circunstancias particulares, cosas que se deben considerar para comprender el escrito de acuerdo al entorno. El escritor escribió algo, viviendo algo y pensando en algo, y yo debo entender ese entorno en el cual estaba que lo motivó a escribir. Por ello, mi interpretación tiene que ser histórica. Debo de ir y ver en qué momento se escribió esta porción. Un ejemplo, Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, ¿verdad?, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sin considerar lo histórico del pasaje, lo traemos a la hora y le decimos, ¿crees en Cristo? Dilo con tus labios, creo en Cristo. Ya lo confesó, él va al cielo. ¿No es cierto? Porque dice que si confiesas con tu boca, y aquí lo dice. Muy bien, ¿qué está pasando históricamente cuando está escribiendo Pablo? Están en Roma. Le está escribiendo a iglesias, varias, que estaban en Roma, que no conocía, por cierto, él, ni las había fundado. Y les dice, si alguien se atreve a confesar con sus labios que Jesús es el Curios, es porque es salvo. ¿Por qué le dice eso? Porque estando en la capital romana, si tú confesabas abiertamente que el Curios no era el César, el emperador que ahí dominaba, te iban a matar. Pero un genuino creyente no se iba a callar de decir lo que realmente había creído. ¿Ves el contexto? La situación histórica, cómo cambia mucho lo que está diciendo el texto. Es necesario entenderlo como lo entendieron, pero también ver el escrito bajo la historia, en el evento en el cual se está escribiendo, la razón de ese escrito. Entonces, es literal, histórica, pero también gramática. Es decir, todo idioma humano tiene reglas de gramática. Y por lo tanto, la interpretación debe ser conforme y respetando las reglas de gramática del mismo idioma.
tal como el oyente original hubiese entendido el mensaje. Necesitamos analizar las palabras. Decía Josías Grumman, un maestro del Masters, él enseñaba y dice, muchas veces estamos interpretando en los espacios en blanco de las Biblias. Lo que tenemos que analizar son las partes negras de la Biblia, es decir, las palabras escritas, la gramática. ¿Qué está diciendo la palabra que está allí? En un contexto también, el enunciado que está allí, el párrafo que está allí. Por eso nuestra interpretación debe ser no solamente literal o normal como ellos la entendieron, histórica en el entorno en que se escribió, sino también gramática. Las palabras tenemos que analizar. Y un ejemplo, hermanos, es Mateo capítulo 3, por favor. Note este texto. Mateo capítulo 3. Vamos a observar las palabras brevemente. Mateo 3, verso 11. Mateo 3, 11. Note lo que dice este texto. Yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, ¿verdad? Era lo que el Señor lo mandó, arrepiéntanse, y se arrepentían y se bautizaban en señal de un arrepentimiento genuino. Yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, y en otra porción del Evangelio dice, desatar la correa de sus zapatos, no soy digno de inclinarme ante sus pies. Dice, es más poderoso que yo. ¿Está hablando de quién? Jesucristo. Y entonces noten lo que dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bien, tomamos este texto y vemos las palabras. Y decimos en este texto, nos bautizará, o Él bautizará a las personas con Espíritu Santo y fuego. Y entonces, quedándose en ese texto solamente, se afirma que se refiere al poder del Espíritu Santo en una persona, el fuego del Espíritu Santo en el interior, y muchos incluso cantan que descienda el fuego, y queremos ver fuego y no sé qué tanto del fuego. ¿Por qué? Porque lo toman como una bendición de Dios del Espíritu Santo. Ok, veamos las palabras. Ayúdame a leer, o vamos a ver por favor versículo 10. Simplemente con ver un vistazo, un texto arriba y un texto abajo, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante. Verso 10. Juan el Bautista, hablando a los hipócritas, les dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, usa la misma palabra, pero aquí está hablando de condenación. No de bendición, de condenación. Y es una palabra muy sencilla, la misma que aparece en el verso 11 cuando dice, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero no solo eso, vamos a un texto más, el verso 12, y dice, su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esa frase es muy característica del Señor Jesucristo también al hablar acerca de la eternidad en el infierno. Y vuelve a utilizar en fuego que nunca se apagará. Gramática. Usas la palabra fuego en un versículo para condenación, en el otro para bendición y en el otro para condenación. No es coherente gramaticalmente. Está utilizando exactamente la misma palabra y se está refiriendo a exactamente el mismo evento. Lo que está diciendo es que Jesucristo a unos los bautizará con el Espíritu Santo. Esos son los creyentes que reciben el Espíritu Santo. Y a otros, solo hay dos tipos de personas, los bautizará con fuego y ese fuego será eterno. No es una bendición, es una condenación. Tenemos que interpretar las Escrituras en el sentido normal, tenemos que interpretarla en el sentido histórico cuando se escribe, y gramática, las palabras. La interpretación literal, histórica y gramática fue la manera en que los mismos personajes bíblicos interpretaron otros pasajes de la Escritura. Cuando tú veas que Jesucristo, nuestro Señor, tomó y dijo, no habéis leído, no habéis oído, o el profeta dijo esto, date cuenta que al momento de interpretar esas palabras los hace usando estos tres aspectos de interpretación. Porque hay un tipo de interpretación alegórica.
que el burro significa tal cosa, que la olla que dicen ahí es otra cosa, y comienzan a alegorizar, comienzan a imaginarse un montón de cosas. Jesucristo no lo hizo así, ni los personajes que usaron textos de las Escrituras, salvo Satanás. Satanás sacó de su contexto cuando le dijo, escrito está, y usó la Escritura en una interpretación equivocada. Creemos que la Escritura debe ser interpretada de la manera literal, gramática e histórica. Creemos también en la autoría doble de la Biblia. Es decir, Dios Espíritu Santo es el autor y hay un autor humano también. Es una autoría doble. Como ya mencionamos antes, sin error. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué creemos? Que la Biblia fue escrita por hombres. Hermanos, este es un libro humano 100%. A veces cuando nos debaten acerca de eso, es que ese libro es humano. No, es de Dios. No, este libro es 100% humano, porque fue escrito por 100% humanos. Pero también creemos que este libro es 100% divino, como ya explicamos. La Biblia fue escrita por hombres en sus propias palabras. Había pescadores, escribió desde un pescador hasta el hombre más sabio de toda la tierra, Salomón. Pero escribieron en sus palabras. Cuando puedes leer, por ejemplo, los escritos de Juan, se dice en el griego, ¿verdad? Nosotros no podemos identificar al momento de hacer una Biblia traducida, pero se notan algunas limitaciones en su lenguaje. Pero cuando escuchas o lees cómo escribió Lucas, que era un médico, se oye una manera refinada de escribir, porque escribieron con sus palabras. Ellos plasmaron de una manera consciente y como ellos se expresaban. Pero fueron guiados por el Espíritu Santo de tal forma que las palabras que se escribieron eran las palabras de Dios. Es decir, como si Dios mismo las hubiera escrito con su dedo. Pero ellos escribieron con su voluntad y con su raciocinio. Por ello, todos los libros son distintos en la manera en que fueron escritos, en su expresión, esa literatura. Entonces, creemos en la autoría doble de la Biblia, pero sin error, el Espíritu Santo y el autor humano. Ahora, ¿qué más? Creemos que solo hay una intención y un solo significado en cada pasaje particular de la Escritura. Solo hay un, dicho de otra forma, significado de cada pasaje particular. Son dos autores, pero presentan un sentido común. No son dos sentidos diferentes, ni mucho menos contrarios. Algunos afirman, es que el profeta no sabía lo que estaba escribiendo porque fue inspirado por Dios y él escribió y no sabía lo que escribía, pero Dios sí, no, tenían el mismo sentido. Sabía lo que estaba escribiendo. Si bien el profeta no sabía algunas cosas como en cuanto a fechas y cosas así, pero entendía lo que estaba escribiendo. Tenían el mismo sentido. No hay un sentido humano y un sentido divino en los escritos de la Biblia. Algunos dicen, bueno, eso es lo que dice aquí, pero ¿qué querrá decir Dios? Como diciendo que lo que Dios quiere decir es distinto a lo que el escritor humano quiso decir. Esto no es así. Tienen el mismo sentido. El autor humano entendió lo que escribía guiado por el Espíritu Santo. Otro ejemplo acerca de esto, aunque no vamos a ir para allá, en 1 de Samuel, cuando Ana ora cuando el Señor le responde la oración a Ana. Y esa oración, hermanos, es una oración profética, poderosa, muchas palabras bien impresionantes que tú dirías, una mujer, ¿y cuál es el argumento es que fue llena del Espíritu y comenzó a hablar sin saber lo que decía? No, ¿sabes qué pasaba? Ana conocía bien a su Dios. Cada frase. La oración de una mujer, hablábamos con mi hija de 15 años, como María la Virgen. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva. Y toda esta magnífica, todo este exaltar al Señor, no fue porque ella en ese momento no entendiera lo que estaba diciendo, sino muestra que ella era una conocedora del Señor. Así cada profeta y cada escritor de la Biblia sabía lo que estaba escribiendo. Un mismo sentido
un solo significado en cada pasaje en particular de la Escritura. Creemos también, ya estamos llegando al final, creemos que la Biblia es la constitución del pueblo de Dios. Es la constitución del pueblo de Dios. Toda nación requiere una constitución para que sea su norma de vida. Su norma para practicar, para relacionarse, para vivir en esa nación. Es en base a una constitución. La Biblia es la constitución del pueblo de Dios. Es el único estándar infalible de fe y práctica. Nota por favor, 2 de Pedro capítulo 1. Hemos estado haciendo alusión permanente de 2 de Pedro capítulo 1. Porque él está hablando precisamente de esta palabra profética que ha sido dejada a través de los apóstoles, los escritores, la Biblia. Y miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 3. Note. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vamos a hacer una pausa. Todas las cosas nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a esta vida, es decir, para vivir esta vida y vivirla en piedad, todas las cosas nos han sido dadas por medio del conocer al Señor. Es decir, que no necesito otra cosa sino este libro para vivir la vida en esta tierra de la manera que Dios quiere, es decir, piadosamente. No necesito más que este libro. Por eso es que la Biblia es la constitución del pueblo de Dios. No necesitamos psicología para ser aconsejados. No necesitamos aconsejados en qué decisiones tomar y por dónde caminar. No necesitamos profecías, más profecías, ya que las letras que Dios determinó que nos serían necesarias para nuestra salvación, y no solo eso, sino para nuestra santificación en esta tierra, nos han sido dadas en la palabra de Dios. Noten un texto último, Deuteronomio 29, 29, por favor. Por supuesto, cuando se escribió Deuteronomio todavía no se escribía el resto de la Biblia. Ahora tenemos todo lo que Dios quería que se escribiera. Pero aún así, noten por favor lo que dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mira, si hay algo que no se dijo aquí, es porque Dios no quiso que lo supiéramos. Y le pertenece a Él. Y yo no tengo que preocuparme por eso. Tengo que saber si los dinosaurios, tengo que saber que si esto y aquellas cosas que luego quitan el sueño, ¿verdad? Muchas veces. No, Dios ha dejado, más bien, lo que no sabes, lo que no dejó aquí, le pertenece a Él. Y luego sigue diciendo en este verso, mas las reveladas, y dijimos que la Biblia es la revelación de Dios al hombre, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta constitución que nos fue dejada para el pueblo de Dios. No necesito otra cosa. Aquí está. Decisiones, pensamientos, pecados, promesas, determinaciones, todo en la palabra de Dios. Conclusión. Creemos que la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre y es inspirada en todas sus partes, o sea, plenaria. Creemos que la palabra de Dios es una revelación objetiva y proposicional, verbalmente inspirada, inerrante, infalible y exhalada por Dios. Creemos en la interpretación literal, gramática y histórica de la Biblia. Creemos en la autoría doble de la Biblia. Creemos que solo hay una intención y un solo significado en cada pasaje particular de la Escritura. Creemos que la Biblia es la constitución del pueblo de Dios. Es a través de la Biblia que oímos la voz de Dios y nos hizo salvos. La palabra de Dios es la vida del creyente. De toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre.
Podemos exclamar como el rey David: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Podrías exclamar esto? Deberíamos hacerlo. O como dice el Salmo 119, 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermanos, esto no es una carga. Te fue dejada por gracia para que sepas cómo vivir en esta tierra. No es una carga, es una bendición de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has hablado y nos has hablado claramente. Porque has dejado en ella todo lo que querías que supiéramos, que conociéramos. A través de ella nos has hecho conocerte y nos has dado vida. A través de ella nos conduces. Y a través de ella, Señor, cumplirás toda promesa que en ella está por la eternidad. Nunca pasará ni la más mínima de las palabras sin que se cumpla. Gracias, mi Dios, por darnos este precioso regalo. Y esto es, Señor, lo que creemos. Tu palabra, Señor, en nosotros. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a despedirnos cantando. Puestos en pie, por favor.